Recientemente saltaba la noticia de que la Unión Europea iba a incluir a Rusia en su lista de paraísos fiscales. Tras conocer la noticia, la anuncié en mi cuenta de Instagram y pregunté a mis seguidores si consideraban que esta decisión había sido tomada por motivos políticos o por motivos jurídicos. El 97% de las personas dijeron que era por motivos políticos. A raíz de esto surgió la pregunta de: pero Jorge, ¿qué es un paraíso fiscal para España? ¿Qué se entiende por paraíso fiscal de acuerdo con la legislación española? En este vídeo te lo explico. En primer lugar, cabe decir que desde hace poco a los paraísos fiscales se les empezó a dar el nombre de jurisdicciones no cooperativas. Es decir, el término jurídico más apropiado en la actualidad para denominar a un paraíso fiscal es el de jurisdicción no cooperativa. A lo largo del vídeo utilizaré indistintamente la expresión paraíso fiscal y la expresión jurisdicción no cooperativa, pero bueno, os aviso para que sepáis que en ambos casos me refiero al mismo concepto. Antes de la reforma que hubo a mediados del 2021, la norma distinguía entre, por un lado, paraíso fiscal y, por otro lado, territorio de nula tributación. Los criterios para considerar a un país como paraíso fiscal se centraban más en temas de opacidad, en temas de cuánta información ese país daba con relevancia tributaria a otros países, el intercambio de información que ese país daba a otros estados. Y se entendía por territorio de nula tributación, en resumidas cuentas, un estado con unos impuestos muy bajos o incluso inexistentes. Luego aclararé más sobre esta cuestión. Entonces, esta reforma de 2021 básicamente fusionó estos requisitos y fundió, por tanto, el concepto de paraíso fiscal y el de territorio de nula tributación en uno que pasaría a llamarse jurisdicción no cooperativa. Entonces, ¿cuáles son los criterios que actualmente determinan qué debería entenderse por paraíso fiscal? En primer lugar, deben tenerse en cuenta una serie de requisitos en materia de transparencia fiscal. En primer lugar, hay que observar si entre ese otro territorio y España existe normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria. Es decir, se debe ver si entre España y ese otro estado o territorio existe algún tratado internacional que imponga a ese otro país la obligación de intercambiar información con trascendencia tributaria cuando España lo requiera. O, por ejemplo, también podrían prever algún mecanismo de información, de compartir información automáticamente. Evidentemente, si hay convenio, es menos probable que se considere a ese otro país como un paraíso fiscal o una jurisdicción no cooperativa, y si no lo hay, es más probable que sí se le considere como paraíso fiscal. En segundo lugar, debe analizarse el cumplimiento de un efectivo intercambio de información tributaria con España. Es decir, se debe examinar si ese otro país o territorio realmente cumple con sus obligaciones de intercambiar información con relevancia tributaria con España. ¿Ese país está dándome a mí, como Estado español, la información tributaria cuando yo se lo requiero? ¿Está cumpliendo con el intercambio automático de información que pactamos en ese tratado? Evidentemente, el efectivo intercambio de esta información haría menos probable que sea considerado ese otro Estado como un paraíso fiscal, y, al contrario, sería más probable que se le considerara como paraíso fiscal. En tercer lugar, dentro de este bloque de transparencia fiscal, debe tenerse en cuenta las evaluaciones interpares que realiza el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales. Estos son unos informes que realiza este órgano que dan una cualificación a determinados países en función de si cumplen o no con aquellos tratados en materia de intercambio de información con relevancia tributaria que estos países hayan ratificado. Y según el grado de cumplimiento que aprecie, pues determinará si se cumple en gran medida, si se cumple parcialmente, si se da un incumplimiento total de sus obligaciones, etcétera, etcétera. Aunque cabe decir que estos informes pueden tratar también exclusivamente otras temáticas que no sean la del cumplimiento de tratados internacionales en materia de obligaciones de información, de transmisión de información fiscal. También analizan, por ejemplo, el marco jurídico que tienen determinados países en relación a la transmisión de información con relevancia fiscal. En este caso, una mala calificación por parte de este órgano o un informe que dictamine que no eres un país demasiado colaborador en este sentido, en el sentido de la transmisión de información con relevancia tributaria, juega a tu contra. Entonces es más probable que te determinen como paraíso fiscal. Y, sin embargo, una buena calificación o un informe que determine que si eres colaborador en este sentido, pues evidentemente jugaría a favor de que no te declaren como paraíso fiscal. Y por último, dentro de este apartado de transparencia en materia fiscal, se debe analizar si ese otro país realiza un efectivo intercambio de información en relación al titular real, tal y como lo describen las normativas de prevención del blanqueo de capitales. Para resumirlo, la figura del titular real en este ámbito, en este sentido, tal y como lo define la normativa de prevención de blanqueo de capitales, viene a ser aquella persona por cuya cuenta actúa otra persona declaradamente, o aquella persona que actúa en la sombra, digamos, pero mediante una empresa u otra persona física interpuesta para que esta persona actúe en la sombra y no sea tan visible su actuación de acuerdo a diferentes autoridades y demás.
Pues en este caso se debe analizar eso, si ese otro país intercambia información en relación a dicho titular real o si por el contrario no lo hace. Evidentemente, si hay un efectivo intercambio de información en este sentido, ese país tendrá un argumento más para considerarse como no paraíso fiscal. Y sin embargo, de lo contrario, de no compartir efectivamente esa información, tendrá un argumento más en contra, digamos, para ser declarado paraíso fiscal. Y después de estos requisitos referentes a la transparencia fiscal que ese otro Estado tenga, hay que analizar otras dos cuestiones que, ahora sí, son referentes a la tributación que existe en ese otro país. La primera de ellas es la siguiente. Habrá que ver si dicho Estado facilita la existencia de instrumentos o sociedades extraterritoriales dirigidos a la atracción de beneficios que no reflejen una actividad económica real en dicho país. Es decir, se debe examinar la legislación de ese otro Estado y ver si esta te permite que fácilmente tú establezcas, por ejemplo, tu empresa allí, cuando realmente esta empresa no tiene una actividad económica real, es decir, no desarrolla el negocio realmente, y tú haces ver cómo que obtienes los beneficios de tu empresa desde aquel territorio, lo cual es muy ventajoso porque te hace poner todos tus beneficios como empresa en esa jurisdicción que tú sabes que ahí vas a pagar muy poco o ningún impuesto, en vez de que esos beneficios se vean reflejados, por ejemplo, en España o en cualquier otro país, vamos a decir, normal, que no sea un paraíso fiscal, en el cual tú sabes que tributarías mucho más. Con lo cual, si este Estado, su normativa tributaria facilita este tipo de cosas, que tú hagas este tipo de sociedades extraterritoriales o algún tipo de instrumento fiscal que te permita desviar beneficios hacia ese territorio, aun cuando tú allí realmente no tengas una actividad económica, esto remará a favor, evidentemente, de considerarlo como un paraíso fiscal. Por el contrario, si no tiene este tipo de instrumentos ni facilidades para las sociedades extraterritoriales, esto remará a favor de no considerarlo como un paraíso fiscal. Y la segunda cuestión relativa a la tributación de ese otro país es que exista nula o baja tributación. ¿Y qué se entiende por nula o baja tributación? Pues según nos indica la propia norma, habrá baja tributación cuando en ese otro país haya un tipo impositivo efectivo considerablemente inferior al que en España haya para el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, para el impuesto sobre sociedades, o para el impuesto sobre la renta de no residentes. Es decir, que en ese otro país se tribute mucho menos por alguno de estos tres impuestos que he nombrado o por los impuestos que allí haya análogos a alguno de estos tres. Por ejemplo, en España el tipo nominal del impuesto sobre sociedades es del 25%. Pongamos que el tipo efectivo que se paga también sea del 25%. Pues si en ese otro estado el tipo efectivo, es decir, el porcentaje efectivo en el impuesto sobre sociedades o en el impuesto que allí en ese otro país grave los beneficios de las empresas, es, por ejemplo, de un 5%, esto se consideraría que es considerablemente inferior al 25%, que sería el de España, y por lo tanto estaríamos hablando de que ese otro país sería un territorio con una baja tributación, de acuerdo con esta definición. Y habrá nula tributación cuando directamente no se aplique un impuesto idéntico o análogo al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre sociedades o al impuesto sobre la renta de no residentes. Es decir, si directamente en ese otro estado no existe un impuesto como el IRPF o similar, es decir, un impuesto que grave la renta que obtienen las personas físicas, las personas naturales, como tú y como yo, o si en ese otro estado no existe, por ejemplo, un impuesto sobre sociedades o un impuesto análogo, es decir, un impuesto que grave de alguna manera los beneficios que obtienen las personas jurídicas, sobre todo las empresas, estaremos ante un estado con nula tributación. Y estos serían, ahora sí, todos los requisitos que España debería considerar para tener en cuenta a otro país como paraíso fiscal. No obstante, cabe decir que para que un país sea considerado paraíso fiscal / jurisdicción no cooperativa, debe de estar incluido necesariamente en el listado que publica el Ministerio de Hacienda, ya que aunque de acuerdo con todos los requisitos que he mencionado pudiéramos entender que claramente un determinado país o territorio cumple con dichos requisitos, es decir, es un paraíso fiscal, si no está incluido en esta lista, no será considerado como tal de acuerdo con la legislación española. Por tanto, todos estos requisitos en realidad lo que sirven es para que en teoría el Ministerio se deba adherir a ellos y deba utilizarlos como criterios para considerar qué países incluye en esa lista y qué otros países, por el contrario, no incluye o incluso saca de esa lista. Espero que haya quedado claro el concepto, ya que es un concepto del que se suele hablar mucho a la ligera y además, dados los cambios normativos que hubo recientemente, incluso personas formadas en Derecho tienen confusiones al respecto. Muchas gracias, en serio, por llegar hasta el final. Agradecería enormemente que dejaras por ahí abajo tu like y algún comentario para apoyar la continuidad del canal y te suscribieras. Y nos vemos en el próximo vídeo.